encontrar el lugar geométrico de las raíces de la siguiente función. GDS, HDS, que es FDS, que son los polos de lazo abierto, que sería K entre S más 1 por S más 6 por S más 8. HDS, retroalimentación unitaria. ¿Okay? Vamos a encontrar lo siguiente. Pues vamos a ver los pasos. Primero, número de ramas del lugar geométrico de las raíces. Habíamos dicho que el número de ramas depende de los polos que tenemos. Si tenemos 3 polos, tenemos 3 ramas. ¿Okay? Entonces ahí está. Principio y fin del lugar geométrico de las raíces. Bueno, siempre el lugar de las raíces empieza en los polos, termina en los ceros finitos o infinitos. Aquí va a empezar en menos 1, van a empezar en menos 1, en menos 6 y en menos 8. Y como no tengo polos finitos, si no hay polos finitos, quiere decir que los 3 polos terminan en el infinito. Lugares geométricos en el eje real. Bueno, para utilizar esta regla o este paso, tenemos 1, 2, 3 elementos en el eje real. Y nos dicen esta regla que van a existir lugares de las raíces al lado izquierdo de los elementos impares, empezando más a la derecha, o sea, empezando con este. Quiere decir que va a haber un trayecto hacia la izquierda para acá de los elementos impares. 1, 2, 3. Y aquí tenemos el otro elemento impar. Quiere ver que un trayecto para ese lado. Entonces, ese sería el número, paso número 3. El número 4 dice simetría en los lugares geométricos complejos. Bueno, aquí no vemos que haya elementos complejos, ¿verdad? Pero ya cuando veamos el paso número 5, donde los asíntotas salen por el eje, salen en esta parte, o sea, para acá y para acá, vamos a saber que hay simetría tanto en la parte superior del eje real como en la parte inferior. Número 5. Encontrar el asíntota y centroide. Bueno, vamos a encontrar el centroide. El centroide nos dice que es la sumatoria de polos menos sumatoria cero entre n menos m, donde n es la cantidad de polos y m la cantidad de ceros. Entonces, sumando los polos sería 1 más 6 más 8 menos 0 ceros, no hay ceros aquí, nos da entre n menos m, donde es 3 polos menos 0 ceros, sería menos 3. Quiere decir que hay 3 asíntotas o 3 líneas asintóticas. Encontramos que el centroide está dado en menos 5. De ahí van a salir los asíntotas con determinados grados. Los 3 ángulos que vamos a tener serían 2 por 0 más 1 por 180 entre 3 serían 60 grados. 2 por 1 más 1 por 180 entre 3, 180. 2 por 2 más 1 por 180 entre 3 serían 300 grados. Entonces, así puedo encontrar los asíntotas, que serían estos en color verde, estos que van aquí, estos asíntotas, son los asíntotas, ¿ok? Quiere decir que por ahí van a seguir los trayectos o lugares geométricos en la raíz. Bien. Número 6. Ya tenemos los asíntotas, ahora sí, número 6. Vamos a encontrar cruce en el lugar geométrico, cruce con el eje imaginario. Como los asíntotas seguían este trayecto, pues iba a haber un cruce en el eje JW.
HDS, donde HDS es unitario. Entonces, este es GDS, 1 más GDS HDS, ¿ok? Haciendo la función de transferencia, encontramos que vamos a tener K sobre S cúbica más 15S cuadrada más 62S más 48 más K. Vamos a utilizar la tabla de root para poder encontrar el valor de K y el eje y el cruce, y la frecuencia de cruce en el eje JW. Bueno, haciendo el polinomio característico, que es este, vamos a encontrar que la tabla root, que empieza con el exponente mayor, S cúbica, S a la 2, S a la 1 y S a la 0, donde los dos primeros renglones vienen del polinomio característico, que sería 1,62, que sería esto, y 15, 48 más K, que sería esta. Entonces ya tenemos las dos líneas o filas de nuestro tabla de root. Ahora sí, vamos a encontrar B de menos 1, que es 15 por 62 menos 1 por 48 más K, que es esto. Multiplicándolo quedaría 882 menos K entre 15. Este 15 lo paso lo igualo a 0 y sería 15 por 0 igual a 882 menos K. K es igual a 882. Okay. Ahora, el siguiente, Cn-1, que sería Bn-1 por 8 más K por 15 por 0, menos 15 por 0, entre menos 1 queda 48 más K. Entonces K va a tener un valor de menos 48. Entonces ahí va a estar el rango desde menos 48, mayores a menos 48 y menores a 882 de estabilidad. Pero nos interesa en el cruce. Entonces, cuando la ganancia sea 882, va a ser igual a 0, quiere decir que está en el eje JW. Entonces, esta es la ganancia que vamos a utilizar. Después, esa ganancia de 882 la metemos en esta ecuación, en esta fila. Serían 15S cuadrada más 48 más K, donde K vale 882. Buscamos, y la frecuencia de cruce sería 7.82 más menos 7.82J. Entonces aquí vamos a tener en este punto, vamos a tener J787 y J menos 787 con una ganancia de 882. Quiere decir que la ganancia máxima antes de que se vuelva inestable el sistema es 882. Se acordarán que nosotros vemos que las raíces o trayectos empiezan con una ganancia igual a 0 y ahí se empiezan a mover según la ganancia se va incrementando. ¿Okay? Va a llegar un momento en que los trayectos van a pasar por aquí, otro trayecto va a pasar por aquí, ¿verdad? Y este cruce en una ganancia de 4 de K igual a 882. Quiere decir que desde que K sale a 0 hasta un poquito antes de 882, el sistema se mantiene al lado izquierdo del plano S, por lo tanto el sistema sería estable hasta ese valor de ganancia. Podemos aumentar en este controlador hasta una ganancia un poquito menos de 882 y el sistema se mantiene estable. Paso número 7, ángulos de salida y ángulos de llegada de polos y ceros complejos. Como no tenemos ceros ni polos complejos, o sea, no tenemos aquí ningún polo o cero complejo, este paso número 7 no se usa porque no tenemos ángulos de llegada ni ángulos de salida de elementos complejos. Paso número 8. Punto de salida y de entrada sobre el eje real. Bueno, ese punto de salida y entradas al eje real lo vamos a encontrar con esta función 1 más GDS HDS.
a 0. ¿Dónde vamos a despejar K? ¿Okay? Pues aquí tenemos GDS, HDS, está ahí, despejamos K y quedaría esta función. ¿Sí? Ahí está. Igualamos a K igual a PDS, la derivamos con respecto a S y obtenemos que una primera derivada es esto. ¿Okay? 3S cuadrada más 30S más 62 es igual a 0. Es igual a 0 y se encuentran dos valores, porque es una ecuación cuadrática. ¿Okay? De esos dos valores tenemos que determinar cuál es un máximo, cuál es un mínimo, o si los dos son máximos, ¿verdad? No sabemos. Entonces, vamos a seguir una segunda derivada, o sea, esta es la primera derivada, una segunda derivada, derivamos esta, sería 6S más 30, con el signo menos, ¿verdad? Ahora si metemos estos valores que están aquí a esta y vemos que si sale negativo el resultado es un máximo, si sale positivo es un mínimo. Entonces encontramos que menos 2.918 es un máximo. Quiere decir que por ahí salen del eje real trayectos, porque ahí está una ganancia máxima en el eje real y genera una ruptura o salida del eje real. Entonces aquí más o menos tenemos 2.91 menos 2.918, donde ahí sale la ganancia, los trayectos. Entonces aquí podemos ver que en K igual a 0, ahí en los polos de la función de f de s, que son los polos de lazo abierto, que de ahí sale la ganancia igual a 0. Conforme la ganancia va aumentando, se van moviendo los polos, siguiendo este trayecto. Cuando la ganancia es igual a 30, aquí salen del eje real y van a pasar por la J 7.91 o algo así, con una ganancia de 8.82. ¿Sí? Y este otro polo, este que está aquí en menos 8, su trayecto va a seguir este. ¿Okay? Entonces, ese sería el lugar geométrico de las raíces de la función f de s. Bueno, vamos ahora a ver cómo resolvemos ese mismo problema de la diapositiva anterior en MATLAB. Aquí anoté GDS, HDS, que es FDS, o sea, los polos de lazo abierto, que sería K sobre S más 1 por S más 6 para S más 8. Desarrollamos estos términos y quedaría S cúbica más 15S cuadrada más 62S más 48. Okay. Entonces vamos a poner el numerador 1, que sería aquí, ¿sí? El denominador, que sería 1S cúbica 15S cuadrada más 62S más 48. Ese sería el denominador. Y ahora la instrucción que vamos a utilizar para dibujar el lugar geométrico de las raíces se llama R-locus. R-locus. Entre paréntesis, numerador, denominador. Ya cuando le damos Enter, va a generar aquí la gráfica que nosotros observamos. Vemos que tenemos aquí los tres polos, donde la ganancia empieza igual a 0. Aquí vemos este polo va a seguir aquí y en un punto de menos 2.92, aquí lo vemos, menos 2.92, yo creo que lo ponemos con amarillo para polo .292, con una ganancia igual a 30,
se hace la ruptura y este trayecto sigue este polo viene para acá y sigue este trayecto, ¿ok? Y este otro polo seguiría el trayecto para acá, ¿okay? Bueno, aquí ustedes con el mouse le dan en la línea y los puntos y ustedes van moviéndolo hasta encontrar los puntos críticos que nosotros queremos. Por ejemplo, aquí el cruce en el eje JW. Bueno, aquí pues lo más cercano que puse debe decir puro J, 786, más o menos ahí, con una ganancia de 8.79, nosotros nos salió creo que 8.80, ¿no? ¿Sí? Porque no está exactamente en el punto, miren, aquí en la parte real está el punto 0053, entonces ahí es el punto de cruce en el eje JW. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver los puntos críticos para comprobar el resultado que nosotros obtuvimos analíticamente. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, ahora vamos a obtener el lugar geométrico de las raíces para el sistema con retroalimentación unitaria cuya función de transferencia en trayecto directo es GDS. Cuando dice trayecto directo es el lazo abierto, ¿no? Entonces aquí sería GDS, donde HDS pues es igual a 1. Entonces aquí sería K sobre S por S cuadrado más 6S más 10. Empezamos. Número de ramas en el lugar geométrico de las raíces. Tenemos 3 polos, ¿sí? Un polo en el origen y 2 polos aquí en esta cuadrática. Entonces serían 3 polos, tenemos 3 trayectos o ramas. Principio y fin del lugar de las raíces. Bueno, principian en este polo en el origen, este polo complejo y este polo complejo. Ahí principian y terminan en ceros infinitos, porque no hay ceros en el numerador, ¿sí? No hay ceros aquí, entonces van a quedar en el infinito. Lugares geométricos en el eje real. Bueno, aquí nos dice que los lugares geométricos en el eje real son en los elementos impares. En este caso nada más hay un elemento en el eje real que es este polo en el origen. Quiere decir que hacia la izquierda va a estar un lugar de la raíz. ¿Sí? Ahora, número 4. Simetría de los lugares geométricos complejos. Como tenemos 2 polos complejos, quiere decir que sí hay simetría en tanto en la parte superior como en la parte inferior del eje real. Número 5. Centroide y asíntotas. Bueno, entonces hay que encontrar esto, evaluarlo, ¿verdad? Entonces, son complejas conjugadas, que serían estos valores. De hecho, pues de aquí sacamos la posición de los polos. Miren, aquí tenemos un polo en el origen, un polo en menos 3 menos J y un polo menos 3 más J. ¿Okay? Bueno. El centroide es la sumatoria de los polos, que sería 0, ¿verdad? Que es este. 3 más J, 3 menos J. ¿Okay? Menos la sumatoria de ceros. Como no tengo ceros aquí, pues sería 0. ¿Okay? Ahora, entre n menos m, cantidad de polos menos cantidad de ceros. 3 polos, 0 ceros, sería un 3. Quiere decir que va a haber 3 asíntotas o líneas, por lo tanto 3 ángulos. Evaluando, el centroide queda en menos 2. O sea, en este punto sale las líneas o asíntotas. Y luego, vamos como en el ejemplo anterior, son 3 ángulos, siempre va a ser 60, 180 y 300, cuando son 3 ángulos. Dibujando eso, tenemos los 3 ángulos
con sus asíntotas, ¿okay? Así, 60, 180 y 300 grados. Okay. Paso número 6, cruce en el eje imaginario. Como los asíntotas cruzan el eje imaginario, este y este, quiere decir que sí hacemos este paso. ¿Okay? Entonces, vamos a encontrar la función de transferencia del lazo cerrado de este. Acuérdense de que GDS, HDS. HDS es unitario. ¿Okay? Entonces, encontrando la función de transferencia, utilizamos la tabla de Root con el polinomio característico, que sería los dos primeros renglones de los coeficientes sería 1, 10 el primer renglón, y luego 6K el segundo renglón. Ya después encontramos con las fórmulas ya aplicadas, B de menos 1, bueno en este caso C le pusimos 6 por 10, menos 1 por K, entre 6, que es esto. ¿Okay? Igualamos a 0, bueno, la K, esta, la obtenemos C por K, 6 por 0, entre C, quedaría K. Ahora sí, aquí vamos a evaluar este valor. Igualamos a 0 y quedaría 6 por 0, quedaría 60, quedaría K igual a 60. Y aquí K va a valer, para que sea estable el sistema de control, va a ser para K mayores que 0 y menores que 60. Pero exactamente en 60, cuando vale 0 esta columna, C, atraviesa el eje JW. Entonces, para encontrar la frecuencia de cruce, utilizamos esta ecuación, 6S cuadrada más K, que es esta. Despejando la S, vamos a tener que va a cruzar en el eje JW en más menos 3.16J. Quiere decir que en este punto, que es más 3.16J, la ganancia vale 60. Y en este otro punto, menos 3.16J, la ganancia vale 60. Entonces aquí va a haber, con K igual a 0, aquí la K igual a 0, se van a mover los polos conforme la ganancia va aumentando, ¿verdad? Y va a cruzar en un punto dado en el eje JW en menos 3.16 y más 3.16J con una ganancia de K igual a 60. Bueno, ya obtuvimos el paso número 6. El paso número 7 es encontrar el ángulo de salida de polos complejos. Como ahora sí hay polos complejos, estos polos complejos, este y este, pues vamos a encontrar el ángulo de salida. Bueno, encontramos que la función f de s, que es esta, vamos a evaluar un polo y después hacemos por simetría el ángulo de salida. ¿Okay? Entonces vamos a evaluar el polo menos 3, en este caso sería este, ¿okay? Que sería menos 3 menos j. Entonces vamos a quitar ese polo y vamos a evaluar al polo que quitamos, ¿verdad? Entonces quedaría S más 3 menos J, S menos 3, y evaluamos este polo que sería menos 3 menos J. Al evaluar ese polo, metemos menos 3 menos J en todas las S y evaluamos, ¿okay? Entonces al evaluar, pues ya saben cómo hacerle, encontramos el conjugado y encontramos el ángulo con la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. Y encontramos un ángulo de 70.
dice que el ángulo de salida o despeje es igual a 180 más el ángulo AF''S. Tenemos que el ángulo de salida o de despeje sería 251 grados. Quiere decir que va para este lado este ángulo. Y por simetría encontramos el otro. Bien. Por último, el punto de salida y entradas al eje real. Igual, con la función 1 más FDS, que es GDS HDS, igual a 0, que es este, vamos a encontrar, despejar K, vamos a encontrar un máximo o un mínimo de la función de K, ¿sí? Derivamos K y quedaría que la derivada igualamos a 0, quedaría de esta manera, 3s cuadrada más 2s más 10. Ahora sí. Igualando a 0, encontramos dos valores de raíces aquí. Encontramos la segunda derivada de esta función y quedaría menos 6s más 12. Le metemos valores a esa función, los dos valores en las dos raíces que encontramos, y vemos que si sale negativo es un máximo, si sale negativo es un mínimo. Entonces encontramos que menos 1.185 es un máximo y menos 2.86 es un mínimo. Quiere decir que en 1.85, que es este punto, salen del eje real trayectos o ramas. Y en menos 2.86, que es este punto, entran trayectos o ramas al eje real. Entonces, ya teniendo todos los puntos, ya unimos. Aquí hay una salida y atraviesa aquí por este punto que es 3.18 o algo así, J, y por aquí menos 3.18J con una ganancia de K igual a 60. ¿Sí? Y en este punto va a ser una llegada, quiere decir que los trayectos o ramas salen con cierto ángulo y llegan a este punto donde entran. ¿Okay? Entonces, uno de los trayectos o ramas van a seguir, cuando entran, uno van a seguir para acá y otro van a seguir para acá. Y este va a seguir para acá y va a llegar a un punto donde chocan, aquí en este punto, y salen del eje real y se van en este trayecto. Ese sería el lugar geométrico de las raíces de esta función GDS igual a K sobre S por S cuadrada más 6S más 10. Ahora sí, vamos a ver en MATLAB cómo sería. Aquí tengo la función GDS igual a K sobre S por S cuadrada más 6S más 10. Al evaluar esa quedaría S cúbica más 6S cuadrada más 10S. Entonces el numerador 1. 1. El denominador sería 1S cúbica, que es este. 6S cuadrada, 10S y no hay 6S más el tiende independiente 0. ¿Ok? Entonces aquí no hay tiende independiente. Entonces, damos la instrucción R-locus, numerador denominador, y nos genera la gráfica en la que nos dan a la derecha. Fíjense cómo es el trayecto. Este polo que está aquí se va a ir para acá. ¿Ok? Este polo va para acá. ¿Ok? Y el polo que está en el origen, aquí, se va por acá. Entonces ustedes pueden ver entrada en este punto y salida en este punto. Entonces ahí yo puse más o menos el mouse en la salida con una ganancia de 5.09, es la ganancia máxima, y pues aquí está
me salió un poquito de imaginario, un valor muy pequeño de imaginario, no pude ponerlo en cero, o sea, en el puro eje real. Y acá, en el cruce, en el eje JW, tiene una ganancia de 59.8, habíamos dicho que era 60, porque aquí está un valor en el eje real, debe ser el puro imaginario. Entonces, aquí más o menos el imaginario es más 3.16i, y acá abajo también debe ser 3.18i, con una ganancia de 60. Bueno, vamos a empezar la unidad número 3, que trata de análisis y diseño de controladores en el tiempo. Bueno, miren, nosotros tenemos siempre un controlador aquí, después del error. ¿Qué hace el controlador? Que a partir de la señal de entrada, que es el error, que es la diferencia entre la entrada y la salida del controlador, del sistema de control, va a tomar esa medición, ese error, para tomar una decisión de qué hacer el controlador. Y va a generar una acción de control, que va a ir al elemento final de control o planta para generar la corrección. Entonces, esa acción de control puede ser de diferente tipo. Puede ser de dos posiciones, on-off, conocida también. Puede ser proporcional, integral o derivativa, o combinaciones de acciones de control. Entonces, ¿qué hace el controlador? A partir del error, él va a tomar una decisión de qué hacer para corregir esa desviación o ese error. Y las acciones que va a tomar pueden ser de diferente manera. De este tipo, o de este tipo, o de este otro tipo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace un control automático. ¿Ok? Bueno, vamos a ver rápidamente el modo de control on-off. Es uno de los más sencillos. Este no lo vamos a analizar, nada más se lo voy a dar en forma informativa. Este control de dos posiciones normalmente es un interruptor que se activa o es activado por la señal de error. Entonces proporciona una señal de corrección del tipo emprendido o apagado. Esta acción de control de dos posiciones es discontinua. En consecuencia, tiene lugar oscilaciones de la variable controlada en torno a la condición que se requiere. Este se debe a retrasos de la respuesta del sistema de control y del proceso. Miren, aquí podemos ver en esta gráfica que nosotros aquí tenemos una variable a controlar, que es la temperatura, que es esta. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener el punto de ajuste o set point. Entonces, si se fijan, la acción de control que nosotros tenemos encendido o apagado, se debe al cruce del punto de ajuste. Por ejemplo, aquí tenemos una señal de encendido con esta variable. Cuando llega al punto de cruce, el punto de ajuste o cruce se apaga. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la variable. Cuando vuelve otra vez a bajar el punto de ajuste, se enciende. Entonces, está generando una oscilación continua el control de dos posiciones. Ahora, aquí tenemos a la derecha un ejemplo de control on-off. Es un simple termostato bimetálico.
hacer el contacto para hacer que se encienda o no encienda algo para controlar, ¿sí? Cuando la temperatura baja, los metales se contraen y se separan del contactor para hacer el control. Entonces aquí tenemos cómo se representa un control de dos posiciones. A ese se le llama con histéresis, porque si se fijan aquí en la gráfica, está encendido el controlador, pero tiene un histéresis, o sea, el punto de cocina es aquí, pero va a estar oscilando en punto de arriba o de abajo para el encendido y apagado. ¿Qué ventajas tiene el control de dos posiciones? Es muy simple el sistema de control. Tiene bajo precio en su instalación. Es fácil de instalar y fácil de mantenimiento. Se utiliza normalmente en procesos de poca precisión. Su desventaja: tiene una presión muy pequeña o mínima. El desgaste del elemento final de control es bastante. Tiene poca calidad con los productos terminados y no se recomienda para procesos de alto riesgo. Ese sería el control de dos. Vamos a ver ahora lo que es el control proporcional. El control proporcional, la magnitud de la salida del controlador es directamente proporcional a la magnitud del error. Es decir, el elemento de corrección del sistema de control, por ejemplo una válvula, recibe una señal que es proporcional a la magnitud de la corrección requerida. Y entonces la salida del controlador va a ser una ganancia proporcional multiplicada por el error existente en el sistema, donde la KP se le conoce como ganancia proporcional. Mira, aquí gráficamente lo podemos ver. Yo voy a tener un sistema de control. Miren, en esta parte el error es 0. Aquí viene el error 0. La salida del controlador hay un valor determinado donde mantiene el error en 0. Pero si existe un error, en este caso aquí tipo escalón, hay una diferencia entre la salida y la entrada, el controlador inmediatamente responde en forma proporcional al valor del error. Por eso se llama control proporcional, porque genera una ganancia que es proporcional al error existente. Ok. Entonces aquí tenemos en el diagrama que KP es un control proporcional ahí, porque genera una ganancia nada más. ¿Qué hace el control proporcional? Miren, ante una entrada de referencia y una salida de nuestro sistema, se genera un error. Este error es la señal que alimenta al controlador, en este caso una ganancia, que es el control proporcional. Si hay un error o diferencia, genera una acción de control que va al elemento final de control que está en la planta y hace la corrección. Entonces, la ganancia del controlador proporcional es KP, ¿verdad? Donde KP se le conoce como ganancia proporcional. También existe o se puede representar como una banda proporcional. ¿Qué significa esto? Bien, aquí tenemos el error de nuestro sistema.
donde aquí tenemos el punto de error. Entonces, hay una relación lineal entre el error y la salida del controlador. Aquí donde dice 0% quiere decir que está cerrado o está apagado el controlador. ¿Sí? Y el 100% quiere decir que está completamente abierto o a su valor máximo la salida del controlador. Vamos a suponer que tenemos un sistema de control de llenado de un tinaco o algo, con una válvula que se maneja con ganancia proporcional. Quiere decir que si no hay error, está cerrada completamente la válvula. Si existe algún tipo de error, si es pequeño el error, va a ser un porcentaje la abertura de la válvula, es un por ciento, o sea, no va a estar al 100% abierta, sino un 10%, un 30%, un 40%, etcétera, según el valor del error. Entonces, la banda proporcional se representa en porcentaje, ¿sí? Y aquí podemos ver que la ganancia KB es igual a 100 entre la banda proporcional, ¿sí? O en otras palabras, la banda proporcional es igual a 100 entre la ganancia proporcional KP y se representa en algún tipo de porcentaje. Si, por ejemplo, el cambio de la apertura de una válvula desde una posición de cierre total a una apertura total, se dice que el error se expresa como un porcentaje de valor que corresponde de 0 al 100% de la salida del controlador. Aquí en el diagrama de abajo tenemos un control proporcional hecho con amplificadores operacionales. Miren, aquí tenemos este controlador proporcional que, si se fijan, el voltaje de entrada, que es este, y el voltaje de salida o referencia, de medición, va a generar en el amplificador sumador una diferencia de voltaje, que es la diferencia del error. Si el voltaje de salida es igual al voltaje medido, pues aquí va a haber un 0 y no va a haber amplificación. ¿Sí? Si hay una diferencia de voltajes, entonces genera que el amplificador operacional genere una ganancia y sería la amplificación de nuestro sistema y la ganancia proporcional. Este otro amplificador lo único que hace es que invierte el valor de la ganancia. Aquí, acuérdense que es un amplificador inversor. Entonces aquí sale desfasado la salida de la entrada. Y este lo vuelve a desfasar y quedaría en fase, ¿sí? Entonces, este otro integrado, este otro amplificador operacional, lo único que hace es que va a tener el mismo valor de la resistencia de retroalimentación que la resistencia de entrada, nada más para que llegue con el valor, con el signo adecuado en el voltaje de salida. Vamos a hacer un ejemplo de este sistema, de un sistema de control proporcional. Dice, si la planta de la figura tiene una función de transferencia de GP igual a 1 sobre S por S más 1 y usa un control proporcional, determine. Inciso A, el tipo de sistema. Inciso B, el error estado estacionario con entrada, escalón y rampa unitaria. Y encontrar el lugar geométrico de las raíces. Bueno, el diagrama sería algo así como esto, ¿no? RDS, punto suma, aquí va a estar GDS, que vale 1 sobre S por S más 1, la salida CDS y retroalimentación. ¿Okay? Este sería nuestro diagrama bloques
de este controlador, donde GPDS sería ya completo el proceso. Bueno, vamos a ver, tipo de sistema. Habíamos visto en la unidad 3 que los tipos de sistema dependen de los polos en el origen de GDS. Entonces, GDS es este, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, tiene un polo en el origen, por lo tanto, es sistema tipo 1. Y también habíamos dicho, para el inciso B, el error en estado estacionario para el sistema tipo 1, para una entrada de escalón, el error estacionario es 0. Pero para una entrada rampa, el error en estado estacionario es igual a 1 sobre KB, donde KB es el límite de S GDS, cuando S tiende a ser 0. ¿Cuánto vale GDS? Pues 1 sobre S por S más 1. Entonces sacamos el límite y esta S se va aquí, esta S se va aquí, y quedaría que S tiende a ser 0, se hace 0 y quedaría KP. Entonces KB es igual a KP. Entonces el error en estado estacionario es igual a 1 sobre KP. ¿Qué significa esto? Que el error sí va a existir, un error en estado estacionario en un control proporcional, pero si hacemos que la ganancia proporcional sea lo más grande posible antes de que vuelva la inestabilidad, entonces el error en estado estacionario se hace muy pequeño acercándose al 0. Aquí lo podemos ver. Si por ejemplo en un control le puedo poner una ganancia de 10, sería 1 sobre 10, sería igual a 0.1 de error. Ahora, si a la ganancia le puedo mantener 1000, si se mantiene estable el sistema de control, entonces sería 1 entre 1000, si hace el valor más pequeño del error en estado estacionario. ¿Y cuánto le puedo meter de ganancia? Pues de acuerdo al lugar geométrico de las raíces. Miren, aquí tenemos GDS, HDS unitario, sería KP entre S más 1. Tengo dos polos, polo en el origen, polo en menos 1. Lo vemos. El centroide va a ser sumatoria de polos, que sería 0 más 1. No hay ceros entre n menos m. Dos polos menos 0, 0 serían dos lugares, dos asíntotas. Entonces va a estar el centroide entre los puntos 5, este punto. Y vemos que hay dos polos en el eje real, quiere decir que hay un trayecto hacia la izquierda y el otro tiene que salir para acá. Entonces hay un punto de ruptura salida cercana a menos 0.5 y van a seguir estas líneas de acuerdo a cómo la ganancia del control proporcional va aumentando. Entonces nuestro diagrama del lugar de raíces quedaría así. Como pueden ver aquí, yo le puedo aumentar la ganancia muy grandes y el sistema se mantiene estable, porque nunca va a cruzar al plano derecho, el plano S, y no se inestabiliza. O sea, este sistema de control es muy estable con diferentes tipos de ganancia. Podemos aumentar ganancias de infinito, en teoría, y se mantendría estable este sistema de control. Vamos a ver otro ejemplo de un control proporcional con un sistema de primer orden y vamos a controlar la velocidad de un motor de corriente directa. Vamos a encontrar la respuesta transitoria del sistema y la respuesta en estado estacionario con y sin perturbación si K1 y K2 son iguales. Pues aquí tenemos nosotros un potenciómetro. Ese quiere decir que yo al moverlo, va a cambiar la velocidad, donde W es la velocidad angular.
dicen que K1 y K2 son iguales. Bueno, aquí definen cada una de las variables del motor, ¿verdad? K1 y K2 son iguales. Entonces, K1 por TTRDS menos K2, que es el tacómetro, WS, es igual a EDS, que es el error. Aquí sería el error. ¿Sí? Ok. Ya teniendo eso, hacemos que K1 y K2 son iguales. Entonces, voy a dejar K1 igual. Va a ser teta de RDS menos WS es igual al error. Entonces, si yo hago la diferencia entre la entrada y la salida que viene por aquí, aquí vamos a tener K1. Ahora, voy a multiplicar los bloques siguientes. Aquí va a quedar K1, KP, KT sobre R, que sería este bloque. ¿Sí? Y le voy a denominar K. O sea, K va a ser igual a K1, KP, KT entre R. Nada más simplificarlo, ¿no? Ya sabemos que son ganancias. Entonces, nuestro diagrama bloques original queda de la siguiente manera, como esto, ¿okay? Donde K es igual a esto. Bueno, vamos a encontrar sin perturbación, o sea que la perturbación de un sistema es esta señal. ¿Sí? Esa la vamos a quitar aplicando el teorema de superposición. Entonces, sin perturbación, voy a encontrar la función de transferencia. Voy a tener este bloque y este bloque en serie y hago GDS entre 1 más GDS HDS con retroalimentación unitaria. Entonces vamos a tener que la función de transferencia es esto y la entrada es un escalón unitario. Entonces la salida va a ser igual a la función de transferencia multiplicada por la entrada, que es esta, 1 sobre S. Saco fracciones parciales, A sobre S, en esta raíz, y B sobre S más D más K sobre J, que esa es otra raíz. Saco pues las fracciones parciales de la salida, que sería esta S sería A sobre S y esta otra raíz sería B sobre S más D más K sobre J. Entonces la A va a ser igual a K sobre J con el polo S más D más K sobre J cuando S es igual a 0. Sería K sobre D más K. B va a ser igual a K sobre J sobre S cuando S toma el valor de menos D más K sobre J, que va a ser igual a menos K sobre D más K. Entonces la salida, ya metemos los valores de A y B. De A y B voy a tener K sobre D más K por 1 sobre S, que es este término, y menos K sobre D más K por 1 sobre S más D más K sobre J, que es este otro término. Aplicamos la transformada inversa de Laplace y tenemos que la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S es 1, les quedaría K sobre D más K. Y la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S más D más K sobre J sería E a la menos D más K sobre JT, que sería este término. Graficando, tenemos ante una entrada escalón unitaria, tenemos que la salida va a llegar hasta valor estacionario que es K sobre D más K.
¿Cómo le hago para poder que la salida se acerque más a la entrada? Pues haciendo que esta ganancia K sobre D más K sea más grande. Acuérdense que el término K contiene una ganancia llamada KP, ¿sí? Esa ganancia KP, si la aumentamos, la ganancia del controlador proporcional la aumentamos a un valor muy grande, pues se va a acercar más la salida a la entrada de referencia, sin nunca llegar a 1. Vamos a suponer, fíjense, si yo tengo que K valga 10, vamos a suponer que D valga 1 más 10, pues va a valer un valor ahí de 0.90 y tantos, ¿verdad? Pero vamos a suponer ahora que K valga 1000. Sería 1000 entre 1 más 1000. Si ustedes se fijan, el valor de la salida en estado estacionario se acerca más a la entrada de referencia, cuando la ganancia aumenta. Ahora vamos a ver con perturbación. Quiere decir que ahora vamos a tener esta entrada TDS y vamos a cancelar esta entrada de referencia, aplicando el teorema de superposición. Reacomodando el diagrama bloques, tenemos que la perturbación llega a un punto suma, que es este, ¿sí? Aquí el signo negativo que tiene el punto suma lo pongo en esta posición, ¿sí? En menos TD. Viene un bloque, que es este, la salida, que es esta, y luego una retroalimentación que se topa con un valor de K. ¿Okay? Y este signo negativo que viene en el punto suma lo traslado a este otro lado del punto suma de nuestro diagrama bloques. ¿Sí? Así quedaría ubicado o reubicado nuestro diagrama en bloques. Lo siguiente es encontrar la función de transferencia. La relación de la salida, que es WS, entre la perturbación. Sacando la función de transferencia quedaría esto. Ante una entrada de escalón unitaria de la perturbación, va a quedar 1 sobre S, que multiplica JS más D más K, con signo negativo. El signo negativo viene de este valor. ¿Okay? Ahora sí, reagrupando, o sea, dividiendo, factorizando la J, pues va a quedar aquí en el numerador y aquí en este, para que quede acomodado sin la J aquí en S. Saco fracciones parciales, A sobre S más B sobre S más D más K más J. La A va a ser igual a menos 1 sobre J, S más D más K sobre J cuando S es igual a 0, y va a tener de valor de menos 1 entre D más K. El B es menos 1 sobre J entre S cuando S toma el valor de menos D más K sobre J, que es igual a 1 sobre D más K. Ahora sí, metemos los valores de A y B. Aquí está A, aquí es B. D aquí y aquí. Entonces quedaría la transformada inversa de 1 sobre S es 1 y quedaría este valor. La transformada inversa de 1 sobre S más D más K sobre J sería E a la menos D más K sobre J T. ¿Qué es esto? Multiplicado por esto. Entonces ya tenemos la salida. Ya tenemos la salida en el tiempo debido a la perturbación. Vamos a ver
¿Cuál sería la salida estacionaria debido a la perturbación? Aplicamos el teorema del valor final del límite de SWS cuando S tiende a ser cero. S tiende a ser cero. Y vemos lo siguiente. Esta S se va con esta S y quedaría 1 sobre D más K. Aquí no hay ninguna S que se pueda eliminar, por lo tanto, esta S que tengo aquí, es 0 y multiplica a este término. Por lo tanto, nada más quedaría la salida en estado estacionario va a ser igual a menos 1 sobre D más K. Pero vamos a analizar esta salida en estado estacionario. ¿Qué pasaría? ¿Cómo hago que esa salida en estado estacionario debido a una perturbación se haga muy pequeñita o se acerque a cero? Pues haciendo que K aumente. Si esta K que nosotros tenemos aquí, si esta K que tenemos aquí la hacemos lo más grande posible hasta que el sistema no se desestabilice, entonces la salida debido a una perturbación se hace muy pequeña acercándose al valor de cero. Aquí estamos viendo que es un control de velocidad de un motor de corriente directa con un potenciómetro de entrada de referencia. ¿Sí? Le metes un voltaje y ese potenciómetro pues, varía el voltaje de referencia. ¿Okay? Cuando ustedes hayan hecho prácticas de un motor de corriente directa, si ustedes aumentan la ganancia de ese potenciómetro de referencia, pero si la aumentan a un valor muy grande, ¿qué pasa con el motorcito? Empieza a bailar, a zumbar, a moverse en forma hasta brincar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se vuelve ya inestable el sistema de control. Entonces hay que determinar cuál es la ganancia máxima que le podemos meter para que el sistema no se vuelva inestable. Entonces, fíjense, en conclusión sacamos el comportamiento de una ley de control proporcional para un sistema de primer orden cuyas entradas son función escalón puede resumirse como sigue. Número 1. La salida nunca llega al valor deseado, aunque puede hacerse arbitrariamente cercano al escoger una ganancia K muy grande. Nunca va a llegar la salida a la entrada de referencia, pero sí acercarse según la ganancia K que se aumente a un valor muy grande. Número 2. La salida se acerca a su valor final sin oscilación. El tiempo necesario para llegar a este valor es inversamente proporcional a K. ¿Sí? Número 3. La desviación de la salida en estado estacionado producida por una perturbación es inversamente proporcional a la ganancia K. O sea que yo la salida debido a una perturbación yo la puedo hacer que sea muy pequeña o acercándose a cero, si nunca llegara a cero, pero sí acercándose a cero, aumentando la ganancia K. Conforme la ganancia K se incrementa, la constante de tiempo se hace más pequeña. Por lo tanto, es una respuesta rápida. Entonces, los controles proporcionales tienen esa característica, que si tú aumentas la ganancia K, la constante de tiempo se hace más pequeña. ¿Cuál es la constante de tiempo? Por la que genera este exponencial. ¿Okay? Entonces, como se hace una constante de tiempo muy pequeña, el tiempo de respuesta o la velocidad de respuesta es muy grande, ¿verdad? Es muy rápido estos sistemas de control. Su desventaja: el control proporcional da lugar a errores en estado estacionario y puede usarse solamente cuando la ganancia puede seleccionarse lo suficientemente grande para reducirla. El efecto de la máxima perturbación especificada. O sea, nosotros
como desventaja del control proporcional es que va a tener siempre error en estado estacionario. Puede ser muy pequeñito, debido a que si yo aumento la ganancia lo suficientemente grande, puede hacer que ese error en estado estacionario se haga muy cercano a cero, pero nunca va a llegar a cero. Una ventaja del control proporcional es que la señal de control responde instantáneamente, es como le habíamos dicho, es respuesta rápida. Por eso se utilizan aplicaciones que requieren acciones de control rápidas. Esas serían las características de un control proporcional. Bueno, ahora vamos a ver un control proporcional de un sistema de segundo orden, donde vamos a poner que la salida ahora no va a ser una velocidad, sino una posición. ¿Qué significa esto? Que yo voy a mover este potenciómetro de entrada y aquí se va a mover una posición del motor. ¿Qué es lo que cambia? Miren, todo es similar, solamente que este sistema ahora va a tener esta S por JDS, que es un sistema de segundo orden. Okay. Pues hacemos la misma variación donde K1 es igual a K2 y quedaría que K va a ser igual a este valor, a K1 por K, la ganancia proporcional, por KT entre R. Y ese es el valor de K. Sacamos la función de transferencia de este sistema sin perturbación. ¿Okay? O sea, esta perturbación la quitamos y nada más con la entrada de referencia aplicando el teorema de superposición. Al encontrar la función de transferencia quedaría de esta manera: K sobre JS cuadrada más DS más K. Entonces tenemos, factorizando J, quedaría de esta manera nuestra función de transferencia. Analizando la parte transitoria del sistema, tenemos que analizamos el polinomio característico, que es S cuadrada más SD sobre J más K sobre J. Con la ecuación característica de un sistema de segundo orden tenemos que 2ZWN es igual a DJ, haciendo esta comparación con 2ZWN. Y WN al cuadrado va a ser igual a K sobre J. Entonces obtenemos Z, que es la razón de amortiguamiento, y la frecuencia natural no amortiguada. Entonces, el comportamiento transitorio de un sistema de segundo orden hace que si yo aumento la ganancia proporcional muy grande, voy a hacer que Z disminuya, que se haga pequeña, y por ende se va a hacer más oscilatorio la salida. Ahora voy a analizar lo que sería la salida en estado estacionario debido a un sistema de segundo orden. Como aumenta el tipo de sistema a un sistema tipo 2, vamos a encontrar que la salida en estado estacionario va a ser el límite de S, de la salida cuando S tiende a ser 0. Si hago que S tiende a ser 0, este se va con este se hace 0, este se hace 0 y quedaría K sobre J entre K sobre J igual a 1. Quiere decir que vamos a tener que la salida de estado estacionario en un sistema de segundo orden con un control proporcional va a tener que la salida en estado estacionario es 1. Quiere decir que si yo le meto a la entrada de referencia un 1 tiempo, este va a tener un 1 en su salida en estado estacionario. Vamos a checar cuando este sistema, ante una perturbación con TDS igual a 1 sobre S, vamos a obtener la función de
menos 1 sobre S, S cuadrada, J más SD más K. Ya tenemos la entrada de escalón unitaria incluida. Aplicamos la salida en estado estacionario debido a la perturbación. Si hacemos el teorema del valor final, esta S con esta S se va, y esta se hace 0 y esta se hace 0, y quedaría que la salida en estado estacionario es igual a 1 sobre K. Quiere decir que la salida en estado estacionario debido a la perturbación yo la puedo hacer que disminuya su valor a un valor muy pequeño si aumento la ganancia K. Ok, vamos a ver un ejemplo de un control de temperatura en un líquido en el momento que este se va bombeando o va circulando. ¿Okay? Como pueden ver, aquí tenemos el elemento final de control, que es el calentador. Tenemos el medidor o sensor de temperatura, tenemos la entrada de referencia, y aquí se va a comparar con este amplificador sumador con el sensor de temperatura. Al haber un error ahí, se amplifica el control proporcional, y acuérdense que nada más es un control para, bueno, aquí le falta una resistencia para amplificar la señal. Entonces, el error en un sistema va a ser KP-GDS, donde GDS es el elemento captador o la planta. El controlador, pues aquí tenemos la ganancia proporcional. Entonces el error va a ser igual a la ganancia proporcional por GDS, entre 1 más la ganancia proporcional GDS por la entrada de referencia. Si aplico el error en estado estacionario, que es el límite de SEDS, hacemos que esta S, ¿verdad?, se vaya con esta S, y va a quedar que va a depender de K. Entonces, si hacemos K muy grande, el error estacionario se hace pequeño. Bueno, a continuación vamos a ver el control integral. Entonces, la salida del control integral está dada por una ganancia KI, que es la ganancia integral, y integra el error en el tiempo. Como sabemos, la integración en el tiempo en Laplace sería 1 sobre S. Por eso, cuando veamos un control integral, vamos a tener que es KI sobre S, y ese sería un control integral. Si se fijan ustedes, aquí vamos a tener el error como entrada, y KI sobre S es el control integral. Entonces, un control integral, cuando existe un error, así como este que tenemos aquí, la salida del controlador va a generar que tenga una tasa de crecimiento conforme el error exista. Por eso la salida del controlador va a ser de esta manera. ¿Sí? Ante un error tipo escalón, la salida del controlador va a tener una constante, una tasa de crecimiento constante del controlador hasta eliminarlo. ¿Okay? Cuando se produce el error en el controlador, antes de que se produzca el error, el controlador tiene una salida que es 0. Pero cuando se presenta el error, que se mantenga constante ese error, la señal del controlador aumenta en una tasa constante
para poderlo eliminar en forma rápida. Entonces, el control integral reduce o elimina el error en estado estacionario, ya que agrega un polo en el origen. Acuérdense que la ganancia del controlador integral es KI sobre S. Y al agregar esa S, agrega a GDS le agrega otro polo y aumenta el tipo de sistema. Pero ese polo, a veces que está en el origen, nos puede generar una tendencia a sobrecorregir el error y la inestabilidad en un momento dado. El control integral proporciona una acción que disminuye la área bajo la curva o bajo el error EDT, lo que conduce a la reducción del error en estado estacionario. Cuando integras el error de 0 a t, es el área bajo la gráfica del error, y debido a que después que ese error comienza, el área se incrementa en una razón regular, que es proporcional a la acumulación de los efectos del errores pasados. Entonces, las ventajas. ¿Qué ventajas tiene un control integral? La ventaja es que se introduce un término S en el denominador y aumenta el tipo de sistema en 1. Y el error en estado estable que se presenta en el sistema tipo 0 desaparece ante una entrada de escalón. Una desventaja es que reduce la estabilidad relativa, ya que incrementa los asíntotas en el lugar geométrico de la hélice y los ángulos se incrementan apuntando al lado derecho del plano S. Esa sería una de sus desventajas. Que vamos a hacer un ejemplo de un controlador integral, de un control integral. Dice, si la planta de la figura anterior tiene una función de transferencia GP igual a 1 sobre S por S más 1 y utilizamos un control integral, vamos a determinar el tipo de sistema, el error en estado estacionario con entrada de escalón y entrada rampa unitaria, y comparar la estabilidad con el control proporcional. Bueno, si nos fijamos bien, la planta es la misma que utilizamos en el ejemplo del control proporcional. Únicamente va a cambiar el tipo de controlador. El tipo de controlador, que es este. Como vemos, ahí el controlador es KI sobre S, es un control integral. Entonces, para determinar el tipo de sistema, pues vamos a multiplicar el bloque del controlador por el bloque de la planta. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces va a quedar KI sobre S cuadrada por S más 1. Sabemos que el tipo de sistema es el que nos dice que la cantidad de polos en el origen. Como tenemos 2 polos en el origen, el tipo de sistema es tipo 2. Como pueden ver, el controlador integral aumenta en 1 el tipo de sistema, ya que el control proporcional que vimos en diapositivas anteriores tenía un sistema tipo 1, y con este control integral se aumenta a un sistema tipo 2 debido a que tiene un polo en el origen el controlador. Ahora sí, vamos a encontrar el error en estado estacionario por una entrada de escalón y rampas unitaria. En la unidad 2 vimos que un sistema tipo 2 con entrada escalón, el error estacionario es 0. Es 0. Y para un sistema tipo 2, para una entrada rampa unitaria, el error estacionario es 0. Como ustedes pueden ver, el error en estado estacionario lo hace 0 con la entrada rampa, que no lo hacía el control proporcional, ya que había un error en estado estacionario. Entonces, el control integral, una de las características es que el error en estado estacionario lo hace ser 0. Ahora sí, vamos a ver el inciso C, comparar la estabilidad con el control proporcional. Entonces, vamos a ver el control proporcional.
teníamos el control proporcional, aquí va a cambiar a KP, ¿verdad? Que es el control proporcional multiplicado por la planta. Y nos daría que GDS es igual a KP entre S por S menos 1. Encuentro la función de transferencia, donde es GDS, que es este, entre 1 más GDS, que es este. Y vamos a tener una función de transferencia igual a K sobre S cuadrada más S más KP. ¿Okay? Bueno, entonces, aplicando el teorema de Root, ¿sí? La tabla de Root, vamos a tener, a partir del polinomio característico voy a encontrar sus coeficientes. Los dos primeros renglones nos dan coeficiente, la parte de característica del sistema. Tenemos 1 KP, 1 KP, ¿sí? Entonces, del polinomio característico también encontramos el segundo renglón, que sería 1, que sería este. Si yo multiplico KP por 1 menos 1 por 0 entre 1, nos va a dar KP. Quiere decir que para que el sistema sea estable en un control proporcional para esta planta, solamente con que la ganancia proporcional KP sea mayor que 0. Con eso es el único requisito para que el sistema tenga estabilidad. Bueno, ahora vamos a ver la estabilidad del control integral. Aquí tenemos GDS, que es KI sobre S cuadrado por S más 1. 1 más GDS, HDS, pero tenemos retroalimentación unitaria, sería KI sobre S cuadrado por S más 1. Sumando los términos, tenemos una función de transferencia de la siguiente manera. KI entre S cúbica más S cuadrada más KI. Observando el polinomio característico, que es el denominador de la función de transferencia, tenemos que es S cuadrada, S cúbica más S cuadrada más KI. Si observamos, falta el término S. Y habíamos dicho que para resolver la tabla de Root para determinar la estabilidad de un sistema de control, tenía dos condiciones. La primera, que los coeficientes del polinomio característico sean diferentes a 0. Y aquí tenemos que S a la 1 no se encuentra, quiere decir que sería su coeficiente igual a 0. Y que los signos sean todos del mismo signo. Entonces, aquí sí lo cumple, son todos positivos, pero no cumple que el coeficiente es diferente a 0. Por lo tanto, este sistema, ¿verdad?, tiende a la inestabilidad. Vamos a ver el lugar geométrico de las raíces para también determinar la estabilidad de un sistema de control. Tenemos que GDS por HDS es KI sobre S cuadrada por S más 1. Acuérdense que HDS es retroalimentación unitaria. Tenemos dos polos en el origen. La S cuadrada nos da dos polos en el origen. Tenemos un polo en menos 1. ¿Okay? Ya teniendo los polos encontramos el centroide, que sería la sumatoria de polos menos sumatoria de ceros entre n menos m, que es cantidad de polos menos cantidad de ceros, ¿sí? Entonces sería, la sumatoria sería, hay dos ceros más 1 menos 0 ceros, quedaría 1 entre n menos n entre 3. Entonces estaría el centroide en menos 1/3. Y cuando tenemos tres asíntotas, son tres ángulos que son siempre los mismos, 60, 180 y 300. Entonces aquí ya dibujamos los asíntotas, ¿verdad? Y vemos que vamos a tener que este polo que tenemos en menos 1 se va para este lado, ¿sí? Y este polo van a salir y van a seguir a los asíntotas. Pues si se fijan, inmediatamente cuando la ganancia KI aumenta de 0 a valores hacia arriba, inmediatamente se inestabiliza el sistema de control. Entonces,
Ese sería, en lugar de raíces, indicando que un control integral nos puede desestabilizar el sistema de control porque aumenta el número de asíntotas en la planta. Entonces vamos a ver otro ejemplo de un control integral del sistema de primer orden controlando la velocidad de un motor. Este ejemplo lo hicimos también con un controlador proporcional, pero ahora tenemos un controlador integral, donde esa K sobre S sería el control integral. ¿Ok? Bueno, vamos a encontrar la función de transferencia del sistema de control. Entonces, este sería, o sea, sin perturbación, o sea, esta la quitamos y tenemos dos bloques, KS que multiplica a 1 sobre JS más D. Encontramos la función de transferencia, que es esto, ¿verdad? La multiplicamos la S por lo del paréntesis, la S cuadrada, S más D más K. Quitamos esta J factorizándola y quedaría aquí en la parte de arriba y este se divide entre J y entre J. Entonces nada más acomodamos ahí y quedaría la función de transferencia como sigue, como está aquí. ¿Sí? Checamos la respuesta transitoria del sistema. Wn al cuadrado es igual a esto que tenemos aquí, acá sobre J. ¿Sí? Entonces podemos encontrar que Wn es igual a raíz de K sobre J. ¿Okay? Bueno, después encontramos la razón de amortiguamiento Z. ¿Sí? Ya sabemos que la ecuación característica de un sistema de segundo orden es 2ZWNS. Esto que sería semejante a esta parte. ¿Sí? Entonces se igualan y encuentro el valor de Z y Z sería D sobre 2 sobre K sobre J. Entonces aquí también ya vemos que al aumentar la ganancia K, la respuesta hace que esta disminuya y vuelva oscilatorio el sistema. Ahora vamos a ver la salida en estado estacionario ante una entrada escalón unitaria. ¿Okay? Ya tenemos aquí la salida, la función de transferencia. Vamos a encontrar la salida multiplicando por la entrada de referencia, que vale 1 sobre S. Entonces, este valor sería la entrada y esta sería nuestra función de transferencia. Multiplicada la entrada por la función de transferencia nos da la salida. Entonces, aplicando el teorema del valor final, vamos a encontrar que la salida en estado estacionario es el límite de S, WS, cuando S tiende a ser 0. Entonces, si hacemos que tienda a ser 0, esta S con esta S se va, y las demás S tienden a ser 0. Aquí sería 0, aquí sería 0, y quedaría K sobre J entre K sobre J, que sería 1. Quiere decir que vamos a tener una salida estacionaria en 1. Quiere decir que si yo le meto un 1 a la entrada de referencia, en la salida estacionaria voy a tener 1, por lo tanto el error estacionario es 0. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el tema de los controladores proporcionales e integrales? Yo no, Inge, pero tengo una pregunta del examen. ¿Ya viene la fecha ahí para cuándo entregarlo o qué? Es para el martes próximo. Muy bien. Ahí viene en la redacción de 2 a 4 y tienen 10 minutos para pasarlo en formato PDF y enviarlo a la plataforma. ¿El examen, Inge? Sí, el examen. Ok. A ver, preguntas que tengan.
momento no. ¿No? A ver, ¿algún comentario o pregunta? No hay preguntas, pues. Pues vamos, No, pues. Vámonos temprano, ya pasé lista. Así es que, si no hay algún comentario, pues nos vemos. Conéctense temprano la próxima semana, porque para que contesten con calma el examen. Muy bien, Inge. ok, ingeniero. Bien, Inge. Ándale, que les pasen bien. Nos vemos la próxima semana. Ándale, hasta luego. Nos vemos, ingeniero. Ándale, hasta luego.